¿Puede una misma figura ser un estandarte de poder para millones de almas y al mismo tiempo la pieza clave en un engranaje de consecuencias devastadoras? ¿Puede el grito de rebeldía que inspira a una generación ser también el silencio que oculta un sistema de control absoluto? Estas no son preguntas al aire, son las dos realidades de una misma mujer. En 2024, Gloria Trevi llena estadios, pero en los tribunales de Estados Unidos es acusada de reclutar y abusar de menores. La ídolo y la cómplice, la víctima y la perpetradora. Hoy no vamos a contar la historia que ya conoces. Vamos a desarmar el mecanismo de la amarga seducción. La amarga seducción es un sistema. La promesa del estrellato era la carnada, la seducción más brillante. Pero el precio de morder ese anzuelo era la amargura de la manipulación, del control y de la inocencia perdida. Nuestra misión aquí no es juzgar, es investigar, analizar las pruebas y los testimonios que alimentan la eterna pregunta: ¿víctima o participante activa? Para encender la luz en este laberinto de espejos, para desmenuzar cada detalle con una lupa que no perdona, está su tía, la tía Mona. Y todo rompecabezas, mis sobrinos, tiene una primera pieza, el inicio. Nuestra historia comienza entre 1984 y 1985. Una adolescente llamada Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz viaja de Monterrey a la Ciudad de México con una maleta llena de sueños. Allí conoce a la figura que definiría su vida y su tragedia, Sergio Andrade, un productor influyente y carismático que la recluta para un proyecto, un grupo de rock formado solo por mujeres llamado Boquitas Pintadas. Pero deténganse aquí, porque para entender el horror que estaba por desatarse, hay que entender la mente que lo orquestó. Detrás del productor carismático se escondía un hombre que, según sus propias palabras en entrevistas posteriores, se veía a sí mismo como un genio incomprendido, con un coeficiente intelectual muy por encima del resto. Un hombre marcado por una infancia de profundas carencias afectivas, con un padre alcohólico y una madre emocionalmente ausente. Era, en palabras de quienes lo analizaron, una bomba de tiempo. Y esa mentalidad, sobrinos, la puso a la vista de todos. El nombre Boquitas Pintadas no era casualidad. Era una referencia directa y burlona a una novela que explora temas de sexualidad y prostitución. Una elección perturbadoramente inapropiada para un grupo de adolescentes, muchas de ellas menores de edad. Era una confesión, una señal del sistema que operaba detrás del telón. Comercialmente, el grupo fue un fracaso. Se desintegró en menos de un año. Pero entiendan algo crucial. El objetivo nunca fue vender discos. No. Este proyecto fue el laboratorio de Andrade. Fue el ensayo general para perfeccionar sus métodos de control psicológico y coerción. La experiencia de María Raquenel, de apenas 14 años en ese entonces, es el testimonio más claro. Fue aislada de su familia, manipulada hasta casarse con él a los 15 años y sometida a un control absoluto que culminó en graves abusos. Ese patrón, seducción, aislamiento y dominación, se convirtió en el modelo que más tarde replicaría a una escala mucho, mucho mayor. El fracaso musical de Boquitas Pintadas fue en realidad una prueba de concepto exitosa para su sistema. Fue el oscuro prólogo del acto principal que estaba a punto de comenzar. El ensayo general había terminado. El telón estaba a punto de subirse para el acto principal. Una vez que Andrade supo que tenía en sus manos a la protagonista perfecta para su obra maestra, concentró todos sus esfuerzos en ella. Pero para que entiendan la maestría de este manipulador, deben saber que el sistema ya había sido probado. Relatos periodísticos como el del polémico libro Amarga Seducción de la periodista Claudia de Icaza detallan cómo Andrade aplicó este mismo método años antes con otra estrella infantil. La misma historia. Una niña descrita como precoz y curiosa, y un hombre mayor que se posicionaba como el amante seducido, no como el iniciador. El patrón de la amarga seducción ya estaba perfeccionado. Solo necesitaba a su protagonista definitiva, y en Gloria la encontró. El resultado fue una explosión cultural que sacudió los cimientos de una sociedad entera. En 1989, el álbum debut de Gloria Trevi, con el provocador título de ¿Qué hago aquí?, cayó como un meteorito, y su primer sencillo, Doctor Psiquiatra, se convirtió en el himno de una generación que se sentía incomprendida y sin voz. Imaginen la escena: una televisión mexicana conservadora,
llénale formalidades y apariencias, y de pronto irrumpe esta mujer, con una melena salvaje y despeinada, con las medias rotas y una actitud agresiva que era un golpe directo a las buenas costumbres de la época. La apodaron la Madonna mexicana, y no era para menos, porque en sus canciones y en sus entrevistas se atrevía a tocar temas que en ese entonces eran un tabú absoluto. Hablaba de la religión, del deseo, de la autoridad, de todo aquello que se suponía debía permanecer en silencio. Para millones de jóvenes, especialmente para las mujeres, Gloria Trevi se convirtió en un faro de liberación. Era la voz que articulaba su propia rebeldía contra las rígidas normas sociales y un sistema que las asfixiaba. Pero aquí, sobrinos, es donde la tía Mona les pide que miren más de cerca, porque esa imagen de rebeldía, esa calculada puesta en escena, cumplía un doble propósito fundamental. Por un lado, sí, fue la llave de su monumental éxito comercial. La convirtió en un fenómeno. Pero por otro lado, y esto es lo crucial, funcionó como el camuflaje perfecto para el control absoluto que Andrade ejercía detrás del escenario. ¿Lo ven? La narrativa de una artista que estaba fuera de control, que rompía todas las reglas, creó una burbuja protectora a su alrededor. Cualquier comportamiento extraño, cualquier crítica, cualquier señal de alerta podía fácilmente ser descartada como parte de su acto, como parte del personaje. Así, la misma imagen que la proyectaba como un ícono de libertad para sus admiradores, era la misma que servía como los barrotes invisibles de su propia jaula. La paradoja de la amarga seducción se manifestaba en toda su esplendor. Su aparente liberación pública estaba inseparablemente atada a su subyugación en privado. Era el ícono perfecto. Y con ese poder, con esa influencia, estaban listos para construir el siguiente nivel de su imperio, una jaula de oro. Y así, con la llave del éxito masivo en la mano, Andrade y Trevi construyeron su jaula de oro. La primera mitad de la década de los 90 fue una locura. Gloria Trevi no era una artista, era un fenómeno continental. Encadenó una serie de álbumes que vendieron millones, como Tu ángel de guarda y Me siento tan sola. Llenaba estadios, y su fama saltó de la música al cine protagonizando 3 películas de un éxito comercial arrollador, 2 de ellas, por cierto, escritas y dirigidas por el propio Sergio Andrade. Era omnipresente, una fuerza de naturaleza en la cultura popular. Pero la tía Mona les pregunta, ¿para qué sirve tanto poder? ¿Para qué tanta fama? Detrás de esta fachada de éxito deslumbrante, la fama de Gloria Trevi fue utilizada como el cebo definitivo. Se estableció una supuesta escuela de talentos, a la que llegaban jovencitas, muchas de ellas menores de edad, atraídas por la deslumbrante promesa de convertirse en la próxima Gloria Trevi. Este grupo, que vivía y trabajaba bajo el control total de Andrade, sería conocido por la prensa como el Clan Trevi Andrade. Y aquí Andrade perfeccionó su método de selección. Buscaba perfiles específicos. En sus justificaciones, años más tarde, describiría a las chicas como provenientes de familias disfuncionales, con poca educación o con una enorme ambición de ser famosas. Era una táctica perversa para culpar a la víctima desde el origen. Lo que sucedía dentro de esas paredes, según los testimonios de las sobrevivientes, era una realidad aterradora. Las niñas, nos dicen los relatos, eran sometidas a un régimen de control absoluto, de castigos físicos severos, de inanición y de un sometimiento sistemático a la voluntad del líder. Y en medio de todo esto, Gloria Trevi, su creación más famosa y su presunta pareja, era una figura central en este entorno. Las acusaciones más graves que han surgido a lo largo de los años pintan un cuadro aún más oscuro. Relatos sobre descendencia forzada con el líder del grupo y un destino fatal para algunos de los infantes que llegaban al mundo. Y aquí es donde la maquinaria se vuelve verdaderamente diabólica. La imagen pública de Gloria como un ícono feminista y de empoderamiento no solo era una contradicción con lo que presuntamente ocurría en privado, era una herramienta esencial para el reclutamiento. Ella era el modelo a seguir, la figura en la que las jóvenes y sus familias confiaban. Era el anzuelo perfecto que Andrade supo explotar con una maestría escalofriante. Y así, sobrinos, en la más cruel de las ironías, el símbolo de la liberación se convirtió, para muchas, en la guardiana de su propia prisión. Pero todo imperio, por muy sólido que parezca, eventualmente muestra sus grietas. El Imperio de Cristal comenzó a mostrar sus primeras fracturas públicas entre 1997 y 1900. El Imperio de Cristal comenzó a mostrar sus primeras fracturas públicas entre 1997 y 1998.
Y la primera piedra, sobrinos, no fue lanzada por un fiscal o un policía. Fue lanzada en forma de un libro explosivo titulado La Gloria por el Infierno. La autora era Alina Hernández, una exintegrante del clan y exesposa de Andrade, con quien se había casado siendo ella menor de edad. Su libro fue el primer relato detallado que salía desde el interior de la fortaleza. Fue la primera voz que se atrevió a desgarrar el velo, exponiendo el sistema de abuso, control y explotación orquestado por Andrade, a quien describió como un individuo sádico y misógino. Pero el libro contenía una revelación aún más impactante. Implicaba directamente a Gloria Trevi. Y aquí está el nudo de todo, porque no la presentaba solamente como otra víctima más, la pintaba como una participante enamorada de Andrade, y más grave aún, como una cómplice en los abusos. Casi al mismo tiempo, en un movimiento que generó todavía más especulaciones, Gloria Trevi anunció un retiro temporal de los escenarios. La combinación de un libro acusatorio y una retirada repentina desató una tormenta en los medios. Fue el primer desafío público y serio a esa fachada impenetrable que habían construido. ¿Y cómo reaccionó la gente?, se preguntará la tía Mona. Pues al principio, muchos lo tomaron como un chisme de celebridades, como un simple pleito entre famosos. Fue fácil para una parte del público y de la prensa desestimar las graves acusaciones de Aline, diciendo que eran el despecho de una mujer o un intento de ganar dinero con el escándalo. Pero no se equivoquen, aunque pareciera superficial, esa fase de amarillismo fue absolutamente crucial, porque sembró las primeras semillas de la duda en la mente del público, y más importante aún, le dio un nombre al escándalo. Por primera vez se empezó a hablar del clan Trevi y Andrade. Se creó un vocabulario para el horror. Y ese vocabulario preparó a la opinión pública para lo que vendría después. Porque cuando otras víctimas, como Karina Yapor, corroboraron las historias poco tiempo después, las autoridades y la gente ya estaban listas para escuchar, y el relato dejó de ser un chisme para convertirse en una denuncia criminal. El punto de inflexión, ese momento en que los susurros y las páginas de un libro se transformaron en un expediente penal, ocurrió en 1999. Los padres de Karina Yapor, una menor de edad que formaba parte del clan, hicieron lo que nadie se había atrevido a hacer. Fueron a las autoridades de Chihuahua y presentaron una denuncia formal. Las acusaciones eran gravísimas. Se denunciaba a Gloria Trevi, a Sergio Andrade y a María Raquenel Portillo por los delitos de rapto, corrupción de menores y violación agravada. Ya no eran rumores, era la ley llamando a su puerta. Con órdenes de aprehensión giradas en su contra, el castillo de naipes se derrumbó. El trío y su séquito de jóvenes se convirtieron en fugitivos internacionales. Huyeron de México a finales de 1999, iniciando un periplo desesperado que los llevó por España, Chile y Argentina, mientras la Interpol emitía una orden de captura internacional en su contra. El mundo entero los estaba buscando. Y en esa clandestinidad, sobrinos, en la sombra de la fuga, la tragedia golpeó de la forma más oscura y personal. Durante su tiempo escondidos en Río de Janeiro, Brasil, Gloria Trevi dio a luz a una niña, Ana Dalai, presuntamente hija de Andrade. Pero la alegría de una nueva vida fue efímera. La bebé falleció en abril de 1999 en circunstancias misteriosas que hasta el día de hoy no han sido completamente esclarecidas. La tía Mona debe decirles que la teoría más persistente y la más terrible es que el pequeño cuerpo tuvo un destino final en las aguas de un canal. Un episodio que añade una capa de horror personal a la ya lamentable saga pública. El imperio se había hecho humo, sus líderes huían por el mundo y una tragedia imborrable los había marcado para siempre. Pero la carrera no podía durar eternamente. La justicia, aunque lenta, seguía sus pasos muy de cerca. La fuga terminó el 13 de enero del año 2000. En un apartamento de Río de Janeiro, la policía brasileña finalmente los encontró. Gloria Trevi, Sergio Andrade y María Raquenel Portillo fueron arrestados. La carrera había terminado, pero la historia legal apenas comenzaba. El grupo pasó casi 3 años en una prisión brasileña luchando con uñas y dientes contra la extradición. Y en medio de ese encierro, la vida, de una forma extraña y retorcida, se abrió paso de nuevo. Gloria Trevi dio a luz a su segundo hijo, Ángel Gabriel. Finalmente, en diciembre de 2002, ella tomó una decisión. Accedió a ser extraditada a México para enfrentar los cargos en su contra. Volvió a casa, no como la estrella que se fue, sino como una acusada para enfrentar el que sería uno de los juicios más mediáticos en la historia del país. La nación entera se paralizó. El juicio fue un espectáculo que todos seguían día a día.
Al final del proceso, Sergio Andrade fue declarado culpable de los delitos de rapto, violación agravada y corrupción de menores, recibiendo una sentencia de 7 años y 10 meses. Cumplió su condena y fue liberado en 2007. Pero entonces llegó el momento que definiría todo. El 21 de septiembre de 2004, en una decisión que conmocionó y dividió a México, un juez de Chihuahua absolvió y exoneró a Gloria Trevi de todos los cargos, citando falta de pruebas. María Raquenel también fue absuelta. Legalmente estaba libre, pero la tía Mona sabe que hay 2 tipos de tribunales, el legal y el de la opinión pública. Y en ese segundo tribunal, el caso estaba lejos de resolverse. Para sus legiones de fanáticos, la absolución era la confirmación de su inocencia, la prueba de que ella siempre fue la víctima principal de una terrible conspiración. Para otros, incluidas las víctimas y sus familias, el veredicto fue una parodia de justicia. Argumentaban que las pruebas eran contundentes y que su estatus de celebridad había inclinado la balanza a su favor. Salió de la prisión, pero entró a una nueva condena, la del juicio perpetuo de la gente. Aunque ella no lo sabía, estaba a punto de orquestar uno de los regresos más espectaculares en la historia del espectáculo. Gloria Trevi salió de la prisión y en lugar de esconderse del mundo, orquestó uno de los regresos más espectaculares y calculados en la historia de la música latina. Fue una clase maestra de gestión de imagen. Apenas unos meses después de ser absuelta, en noviembre de 2004, lanzó su 6º álbum de estudio, y el título, Sobrinos, era una declaración de intenciones, un grito de guerra. Se llamaba ¿Cómo nace el universo? Era significativamente el primer álbum de toda su carrera que no fue producido por Sergio Andrade. Era un renacimiento literal. Y con un nuevo universo llegó una nueva Gloria. La tía Mona la recuerda bien. Abandonó la estética desaliñada y rebelde de los 90s. Se despidió de las medias rotas y la melena caótica. En su lugar, emergió una figura más madura, refinada y glamurosa. Posó para revistas, sí, pero proyectando una sensualidad controlada. Una sensualidad recuperada, no una que le era impuesta. La estrategia funcionó. El álbum fue un éxito comercial rotundo, debutando en los primeros lugares de las listas de Billboard y recibiendo una certificación de platino en Estados Unidos. ¿Y cuál fue la clave de este éxito? El silencio, un silencio estratégico y poderoso. Se negó a conceder entrevistas que se centraran en el pasado, en el escándalo. Y esa negativa, en lugar de apagar el interés, generó una inmensa curiosidad pública que impulsó las ventas. En lugar de intentar defenderse en los medios, obligó al público a interactuar con ella en sus propios términos, a través de su nueva música. Para consolidar su regreso, en 2005 lanzó la gira Trevolución. Fíjense en el nombre, ¡qué astucia! No era un regreso, era una revolución. La gira fue un éxito rotundo, con llenes totales en Estados Unidos y América Latina, cimentando su resurrección artística. Había vuelto, pero nadie, ni siquiera ella misma, sospechaba que estaba a punto de lanzar la canción que no solo la consolidaría, sino que la convertiría en un ícono para una nueva generación. En el año 2006, Gloria Trevi lanzó un sencillo que redefiniría su carrera en el siglo XXI. La canción se llamaba Todos me miran. Y no era solo una canción, sobrinos, era una narrativa completa en 3 minutos. Contaba la poderosa historia de una persona que, tras ser rechazada y juzgada, se transforma y emerge más fuerte, fabulosa y desafiante. El impacto fue inmediato y masivo. Pero sucedió algo más. La comunidad LGBT escuchó esa canción y la reconoció como propia. La adoptaron inmediatamente como un himno de empoderamiento. ¿Y cómo no hacerlo? Esos temas de desafío, de transformación y de reclamar tu propia identidad frente a un mundo que te juzga, resonaron profundamente con las experiencias de muchísimas personas de la comunidad. Ese grito de «y todos me miran», sobrinos, no era solo una frase pegajosa, era el eco de la experiencia de miles de personas que habían sido marginadas y que decidieron levantarse y brillar con más fuerza, obligando al mundo a verlas. Y Gloria, muy inteligentemente, abrazó este nuevo rol con entusiasmo. Reconoció públicamente que la comunidad gay fue una piedra angular en la reconstrucción de su carrera. Esta alianza no solo era genuina, era estratégicamente brillante. Le dio una base de seguidores leales y apasionados que la defendían y la celebraban. Este nuevo estatus solidificó su regreso de una forma que nada más podría haberlo hecho. Continuó lanzando álbumes exitosos como Una Rosa Blue y Gloria, y se embarcó en giras mundiales con entradas agotadas, incluyendo una histórica gira con su eterna rival, Alejandra Guzmán. Se convirtió de nuevo en una figura central del pop latino, una veterana respetada, aunque siempre controvertida. Había resucitado su carrera,
Había cambiado su imagen y se había coronado como un ícono. Ahora, con todo ese poder en sus manos, estaba lista para dar el paso definitivo. Estaba lista para controlar la narrativa. En una asombrosa maniobra legal, en diciembre de 2023, mientras las demandas en su contra ganaban impulso, Gloria Trevi presentó su propia demanda civil en Estados Unidos, pero no contra sus acusadoras. La presentó contra Sergio Andrade. En su querella, Trevi lo acusa de agresión, de abuso físico y de una manipulación psicológica tan severa que, según afirma, la llevó a un intento desesperado por terminar con su propia vida. La tía Mona tiene que admitir que la jugada es maestra, por lo enrevesada que es. Con esta acción, Gloria Trevi se convierte simultáneamente en la acusada en casos que la señalan como cómplice y en la demandante en un caso donde se presenta como la víctima principal. Es la acusada y la acusadora al mismo tiempo. Pero esto es más que una estrategia legal, sobrinos, es una estrategia mediática y psicológica. Al demandar a Andrade, Trevi no solo niega su rol como perpetradora, sino que afirma agresivamente su estatus de víctima. Esto obliga al jurado y al público a sopesar dos reclamos de victimización que chocan entre sí. Porque piénsenlo, si un jurado llega a creer que Trevi también fue víctima de un abuso atroz, resulta psicológicamente mucho más difícil responsabilizarla por completo por sus acciones mientras estaba bajo el control de Andrade. La jugada transforma un enfrentamiento directo entre acusadoras y acusada en una tragedia confusa, en una red de presuntas víctimas que se señalan mutuamente y que apuntan a un villano principal que, muy convenientemente, permanece ilocalizable. Esta complejidad, en el fondo, beneficia a la defensa de Trevi, porque diluye la responsabilidad en una niebla de dolor compartido. Y así, sobrinos, llegamos al día de hoy, a un campo de batalla legal en Estados Unidos, donde la historia final de este escándalo aún está por escribirse. Décadas después, Gloria Trevi sigue siendo una figura de contradicción absoluta. Es un símbolo de resiliencia para millones, un ícono de la comunidad gay y, al mismo tiempo, una mujer acusada de actos atroces en un nuevo y formidable frente legal. El debate sobre su rol, víctima, cómplice o ambas cosas a la vez, sigue sin resolverse. ¿Puede una persona ser simultáneamente víctima y victimaria? La historia de Gloria Trevi nos obliga a hacernos preguntas incómodas sobre la fama, el abuso, la justicia y nuestro deseo de tener historias sencillas de buenos y malos. La percepción que se tenga de ella, rebelde, superviviente, viva o monstruo, quizá dice tanto de nosotros como de ella. La amarga seducción de su historia continúa, un relato que sigue cautivando y perturbando, con un capítulo final que se escribirá no en un escenario, sino en un tribunal. Y así, mis cielos, el telón cae, pero el debate apenas comienza. Hemos recorrido un laberinto de espejos, donde cada reflejo cuenta una versión distinta de la historia. Para trazar este mapa, nos hemos basado en testimonios, expedientes y en fuentes tan complejas y polémicas como el libro Amarga seducción de Claudia de Icaza, donde la propia voz del manipulador intenta justificar lo injustificable. Este análisis no busca darles una respuesta final, sino entregarles todas las piezas, hasta las más oscuras, para que ustedes formen su propia verdad. Este trabajo, este análisis profundo, lo hago con mucho amor para todos ustedes, la comunidad que busca respuestas más allá de lo evidente, y lo hago con la inmensa esperanza de que mi sobrina, la gran Máster Gorila, esté muy orgullosa del rigor y la dedicación que hemos puesto en esta investigación. La conversación real, sin embargo, empieza ahora, con ustedes. Por eso les pido, dejen sus teorías y opiniones en los comentarios. ¿Qué pieza de este complejo rompecabezas les impactó más? Los estaremos leyendo a todos. Si valoran este tipo de investigación profunda, el mejor apoyo que pueden darnos es dejar su me gusta, compartir este video para que la discusión llegue más lejos y, por supuesto, suscribirse y activar la campana para no perderse el próximo caso en el que encenderemos la luz. Hasta entonces, su tía, la tía Mona, se despide.